¿Qué arruinó tanto tu calidad de vida que desearías haberlo dejado antes? Trabajé bajo la supervisión de un gerente que me sometió a un constante menosprecio, llevándome a un punto de crisis que impactó gravemente mi salud mental. Mientras que a un compañero se le otorgó un mes de descanso para disfrutar de Europa, a mí me negaron la ley de licencia familiar y médica con una sonrisa, una burla desalmada que subrayaba la injusticia de la situación. Ella me atacaba por tener una discapacidad, utilizando mi derecho a recibir adaptaciones como una herramienta de represalia por mis quejas sobre su manera cruel de burlarse de mi condición para entretener a otros. Dejé esa tóxica situación hace casi un año, pero la huella que dejó sigue muy presente en mi cuerpo, mente y espíritu. El estrés y el trauma que provocó requieren un intenso trabajo de sanación. Desearía haber contado con una red de seguridad financiera que me hubiera permitido escapar antes. Pero mi caso contra el empleador ante la Comisión de Igualdad de Oportunidades en el Empleo se ha extendido en el tiempo. La gerente incluso reclutó a otros empleados para acosarme junto a ella. Y todavía continúa creando cuentas falsas en redes sociales para seguir hostigándome. El trastorno de estrés postraumático que arrastraba desde mi infancia había estado latente y sin diagnóstico, hasta que su campaña de acoso intentó despojarme de mi esencia. Enfrento la lucha de vivir sin apoyo financiero ni emocional de mi familia. He desarrollado un trastorno autoinmune y toda la carga medicinal que esto ha producido ha llevado a que me surjan problemas físicos como apretar la mandíbula hasta romper un diente por la rabia que ella generaba. Necesitaba participar en terapia al menos 2 veces por semana, junto a un tratamiento intensivo. Estoy enfrentando una devastación financiera total y no logro encontrar trabajo en un mercado laboral abrumador. Esta presión está afectando mis relaciones con mi pareja y mis amigos. Fui un empleado destacado en la organización, con 4 títulos todos con honores y 13 años de experiencia profesional. Todo esto, solo para que esta gerente insegura lograra encantar al director ejecutivo y conseguir un puesto senior con apenas 2 años de experiencia en trabajos en una industria diferente, y con un simple certificado de Google ya caducado. Ella se dedicaba a microgerenciarme en mi campo de expertise, donde no tenía conocimiento, menospreciando todas mis contribuciones para luego apropiarse de mis ideas y logros. Espero que el karma la alcance pronto. Estoy trabajando arduamente para reconstruir mi estabilidad financiera y mi carrera. He sanado considerablemente a través de la terapia, pero todavía llevo una carga de ira y tristeza por lo que viví. A veces estar atrapado en pensamientos que no puedo controlar casi me quiebra. Recuerdo que solía dar vueltas a conversaciones, errores y los peores escenarios en mi mente por horas, a veces hasta días enteros. Creía que si me preocupaba lo suficiente podría evitar el dolor. Pero lo único que conseguía era quitarme la paz. Dejar ir no llegó de sentirme listo. Fue más bien de estar totalmente agotado. Ahora, me lo recuerdo todos los días. Si no es algo que puedo controlar, no es algo que deba cargar. No es fácil, pero hay una gran libertad en ello. Mi exmarido, la verdad es que fue una relación lamentable, marcada por la manipulación. Era una persona realmente insoportable y ambos contribuíamos a sacar lo peor de nosotros. Después de que tomé la decisión de poner fin a esa etapa, tuve que reconstruir mi crédito, recuperar mis relaciones con amigos y familiares, trabajar en mi autoestima y volver a esa perspectiva alegre y positiva de la vida que alguna vez tuve. La constante negatividad que emanaba, su racismo encubierto, su actitud arrogante y sus estallidos de ira, todo eso me llevó a una profunda lucha contra la depresión y la ansiedad. Gradualmente, mi esencia se transformó en algo que ya no lograba reconocer. Tras 20 años, aún sigo en el proceso de recomponerme. A diario, agradezco tener a mi terapeuta y a una amiga que me brindaron la fuerza y el valor para abandonar aquella situación. Sin ellas, no sé dónde estaría hoy. A veces, nos quedamos atrapados en relaciones tóxicas porque sentimos que no debemos dejar a nadie atrás. Sin embargo, en mi caso, he llegado a comprender que en esa incapacidad o negativa a abandonar a alguien, en realidad estaba traicionando mis propias necesidades. Siempre he sido alguien que busca agradar a los demás, y, además, tengo un profundo temor a la soledad. Sé lo que se siente ser relegado al olvido, y la mera idea de que alguien se sienta solo me duele. Por ello, me aferré a relaciones que, sinceramente, devastaron mi vida. Ahora me encuentro sin un lugar al que llamar hogar. Y, por si fuera poco, he atravesado una experiencia de violencia en mi camino, mientras enfrentaba el desafío de vivir en la calle. Ahora tengo que lidiar con cuestiones legales y medidas de protección. Así que, queridos amigos, cuando una presencia tóxica empiece a amenazar tu paz interior, es vital soltarla. No estás haciendo una traición, en realidad.
Al quedarte, estás desviando tu amor hacia la autonegación. Si alguien te lastima, si una relación ya no te beneficia, si sientes que te arrebatan más de lo que aportan, aléjate. Esto no solo se limita a las relaciones amorosas, sino que también se aplica a amistades y a la familia. No coloques a los demás por encima de ti mismo, porque lo único que conseguirás es un sufrimiento innecesario. A menudo es necesario que sean ellos quienes se alejen para que comprendas la toxicidad de la situación. Te encontrarás pensando, hice todo lo que podía y aún así no fui suficiente. Déjame reafirmarte, eres más que suficiente. Ellos son quienes enfrentan sus propios problemas. Aprende a identificar las señales de comportamiento destructivo y escapa antes de que la situación se vuelva insostenible. Recuerda, las personas tóxicas siempre recurrirán a medidas más extremas. Toman y toman hasta que te quedes sin nada, hasta convertirte en un mero caparazón vacío. Siempre me he sentido tentado a culpar a mis padres por todo el dolor que llevo dentro, por el trauma que arrastro. Pero me he tenido que recordar a mí mismo que, aunque nunca olvidaré lo que hicieron y cómo me afectó, es crucial aprender a soltarlo. Ellos también estaban viviendo esta vida por primera vez, sin guía, sin un manual. Uno a veces entiende de dónde vienen sus acciones, pero eso no hace que sea más fácil de digerir. Un recordatorio muy importante es que si lo necesitas, busques terapia. Y sobre todo, recuerda que ahora tienes el control total de tu vida. Todos llevamos las heridas de la infancia por toda nuestra existencia, y nuestro cuerpo las almacena, las recuerda. La única manera de liberarnos de ellas es sentir esas emociones y dejarlas ir. Honestamente, en algún momento intenté probar mi valía ante los demás. Me di cuenta de que puedes ser la persona más amable, considerada y cariñosa, pero si alguien no te valora, así será, y nada de lo que hagas será suficiente para ellos. Tuve una experiencia muy dura con un familiar que me llevó al borde de perder la esperanza. Durante 5 años me dediqué a cuidar a mi familia, prácticamente dejando de lado mi vida para atender a mi abuelo, mientras hacía malabares con el trabajo y mi propio hijo. Y a cambio, solo recibí tormento, engaños y falta de respeto de parte de mi tía. Intenté comprender qué la motivaba a tratarme así, y eso me desgastó profundamente. Pero ahora, he decidido alejarme y decirle que se fuera por donde vino, y ¿saben qué? Nunca he sido más feliz. Sabes, la verdad es que la vida a veces nos atrapa en relaciones que nos hacen cuestionar todo, incluso nuestro bienestar. Te cuento un poco sobre mi experiencia, que es bastante intensa. Tuve una relación larga que me dejó marcada. Al principio, todo parecía un cuento de hadas. Conocí a mi ex cuando tenía 16 años y estaba locamente enamorada. Pero no pasó mucho tiempo antes de darme cuenta que, por alguna razón, me volví completamente dependiente de él. Las cosas llegaron a un punto en el que dejé de hacer cualquier cosa por mí misma. Literalmente, me quedaba esperando a que él llegara a casa, como si yo no tuviera una vida propia. No conseguía empleo porque pensaba que eso interrumpiría nuestro tiempo juntos. Y claro, eso no era culpa de él, pero la relación me sumergió en una especie de inmadurez que no podía superar a menos que nos separáramos. Por dentro, me sentía atrapada, deseando que las cosas nunca cambiaran, y odiaba que él siempre estuviera tan ocupado. Dejé de hacer ejercicio, gané peso y me sentía cansada todo el tiempo. Como si cada día que pasaba me estuviera sumando a una vida que no deseaba, pero la historia se complica más. Empecé a experimentar con la ketamina junto a él. Sí, sé lo que piensas, una idea horrible. Intenté persuadirlo para que dejara de usarla. Pero al final caí en la misma trampa, deseando que la experiencia me diera una sensación de control. Después de 4 meses, nuestra relación terminó. La verdad, mi dependencia estaba en su punto más alto porque tenía acceso constante a la sustancia. Fallé en todas mis materias en la universidad y hasta perdí 10 kilos. Era humillante admitirlo, pero deseaba sumergirme en ese estado elevado más que nada. Me sentía culpable por fallar en mis estudios, pero la ketamina había tomado el control de mis prioridades. Cambié la verdadera felicidad por un placer momentáneo. Así que, si hay alguien pensando en probarla, que no lo hagan. Es un camino resbaladizo, y aunque no sea físicamente adictiva, la adicción mental es profundamente real. Desde que terminamos, las cosas se pusieron mucho peor para mi ex. Se volvió profundamente dependiente de la ketamina y del Xanax. Honestamente, siento que tengo parte de la culpa por haberme involucrado con él. Al final, no logró llegar a rehabilitación y terminó en un lugar de tratamiento donde su salud mental se deterioró. Ya sabes, hablando cosas extrañas y confundiendo la realidad.
Hace un par de semanas me preocupé tanto por él que decidí intervenir. Le dije a mi mamá que teníamos que actuar, porque las cosas se estaban poniendo críticas. Él, sin embargo, decidía continuar posponiendo su rehabilitación, optando por aferrarse a su chica y su mundo de sustancias. Su abstinencia creció tanto que comenzó a experimentar alucinaciones inimaginables en un corto periodo. Cuando miro hacia atrás, el daño que las sustancias ilícitas crearon en mi vida y en la suya es desgarrador. Es increíble cómo una sustancia puede alterar no solo tu vida, sino la de quienes te rodean. A veces, se siente como si al perderme a mí misma, también impactara su existencia. La vida puede ser dura y desafiante, pero cada día es una nueva oportunidad. Tengo este mal hábito de decir solo voy a revisar una cosa. Abrí Instagram para responder un mensaje. Y 48 minutos después, ahí estoy yo, viendo a un mapache comer uvas en cámara lenta. Olvidé completamente a quién le estaba respondiendo. Y de alguna manera, mi pasta se estaba incendiando. Podría haber aprendido español, abrir una panadería, hacer algo útil con mi tiempo. Pero no, dejé que el algoritmo se encargara de mi mente. A veces me arrepiento de no haber dejado este vicio antes. Ahora trato mi teléfono como un relicario embrujado. Solo lo toco con un propósito, como si fuera un hechizo medieval. Mi último trabajo, y eso es decir algo. Para darles un poco de contexto, en ese periodo de mi vida estaba atravesando un momento muy complicado. Acababa de tener una discusión terrible con mi prometida. Intenté huir de la realidad con una sobredosis y, para colmo, recibí la oferta de trabajo por correo electrónico mientras me recuperaba en el hospital. Acepté el trabajo porque, en ese momento, aún estábamos juntos. Era tan ingenuo que creía que era mi deber mantenernos a ambos. Así que necesitaba el empleo porque requeríamos el dinero. El trabajo era un verdadero desafío. El salario era mínimo. Las expectativas rozaban lo irreal y la gestión era desastrosa. Debería haberme marchado desde el primer día, cuando llevaron a otra persona para hacer una prueba. La llevaron a otra oficina y luego salió disparada, visiblemente molesta. Mientras los gerentes decían que había hecho un gran trabajo y que la verían al día siguiente, nunca volvió. Debí haberme ido al final del primer mes cuando no recibí mi pago. Me habían dado una carta oferta que decía que me pagarían al finalizar el primer mes, pero luego me culparon, diciendo que debía haberlo sabido y que tenía que haberlo comunicado, como si yo fuera responsable de su confusión. Y en lugar de ofrecer una disculpa por su error, se convirtieron en víctimas de mi ignorancia. Debería haberme ido al final del segundo mes cuando pregunté por el recibo de sueldo que indicaba que era mi pago hasta la mitad del mes, un acuerdo que figuraba en mi carta oferta original, y me regañaron por hacer preguntas tontas, como si no supiera que eso era solo cómo trabaja nuestro contador. Debí haberme marchado al final del tercer mes cuando me llamaron la atención por cuestionar que estaban manejando dos empresas, lo cual, en sí mismo, no era un problema, pero también actuaban como referencias al recomendar a algunos empleados de la otra empresa a esta. Me dijeron que no debía enfocarme en las tareas que se me habían asignado cuando mencioné que eso constituía, legalmente hablando, un conflicto de intereses. La referencia decía literalmente, a X, director de A, y es un candidato absolutamente fantástico y le iría muy bien en su empresa, de X, director de B. Debí haberme ido durante el cuarto mes cuando me pidieron hacer horas extras y luego me acusaron ser codicioso y motivado por el dinero, diciendo que no tenía los intereses de la empresa en mente, justificando que las horas extras no habrían sido necesarias si el equipo hubiera trabajado de manera más eficiente. Intentaron usar eso como excusa para no compensarme. Podría haberme marchado al final del quinto mes, cuando me solicitaron mentir a sus clientes en una carta para cubrir el hecho de que los gerentes estaban esquivando llamadas y evitando pagar el alquiler de las propiedades que estaban utilizando. En lugar de eso, presenté una queja formal y durante el sexto mes me sancionaron por intentar causar un escándalo a través de información incorrecta. Resulta que mi gerente se lo había contado a quienes estaban involucrados y me castigaron para ocultar sus propios errores. Todo eso afectó más mi salud mental que la ruptura de mi relación que estaba ocurriendo al mismo tiempo. Mi matrimonio, al final ella me dejó, suspiro. Ella me hacía sentir tan pequeño y al final eso me convertí. Quería crecer a su lado, pero ella solo me pisoteó para verse más grande. Ahora han pasado 18 años desde eso. He logrado descubrir a mi verdadero yo, ese que finalmente me vuelve a gustar. Estoy en constante desarrollo, cambiando y creciendo como todos lo hacemos de forma natural. Ya no tengo amigos como ella. Ahora tengo amistades reales que me aceptan tal como soy, y también les agrado por eso. No soy exitoso, no he alcanzado grandes logros, pero ahora tengo paz.
Ya no me menosprecio ni me siento indigno por cosas simples. Aún llevo algunas cicatrices emocionales y quizás podría haber sido mucho más de lo que soy, pero este es mi camino, como siempre lo ha sido, y ahora lo reclamo. Me alegra que no haya nadie tratando de sacarme de él, pero caminar solo tampoco es fácil. Nadie dijo que sería sencillo, pero al menos ahora es solo un sendero con colinas normales, no uno surrealista que pensabas que estaba aquí pero en realidad estaba allá. Voy a ir en contra de la opinión popular y decir que tengo derecho a organizar una fiesta de autocompasión de vez en cuando. Debido a que sufro de dolor crónico y actualmente me estoy recuperando de mi 6ª cirugía. Realmente necesito hacerme un espacio para lamentarme de vez en cuando, solo para poder reconfigurar mi mente y enfrentar la realidad de cómo es mi vida ahora. He notado que intentar negar el dolor que siento y cómo este afecta mi día a día es agotador. A veces me siento con derecho a estar enojado, frustrado y triste por lo que mi vida era en comparación con lo que es ahora. Claro, veo a un psicólogo, a un especialista en el manejo del dolor y a varios otros médicos. Estoy tomando medicación fuerte para el dolor, pero el impacto mental puede ser abrumador. Me he dado cuenta de que si me permito tener esta pequeña fiesta de autocompasión de vez en cuando, puedo reiniciarme y enfrentar otro día lleno de dolor intenso sin que esto me consuma todo el tiempo. Lo más importante es la duración de esa fiesta. Ahora dura menos tiempo que antes y resulta menos agotadora. La vida puede ser dura a veces y deberíamos poder reconocerlo. A veces, en la búsqueda de ser saludables, nos perdemos un poco. Yo estaba obsesionado con llevar una vida saludable, a tal punto que evitaba cualquier cosa que pudiera considerarse mala para mí. Pero honestamente, ahora soy mucho más feliz sin tener que contar calorías y prefiriendo relajarme en mi sofá en lugar de ir al gimnasio. Claro, he subido un poco de peso, pero no es nada comparado con lo que solía temer. Me he dado cuenta de que ser un poco menos estricto con mi alimentación y mi rutina me ha traído una felicidad increíblemente mayor. Yo creo que está bien no tener un abdomen completamente plano, sobre todo cuando estás sentado. Está bien disfrutar de algo dulce o grasoso de vez en cuando. Y por supuesto está bien jugar videojuegos en vez de salir a correr. Al final, lo que realmente importa es sentirse cómodo con uno mismo, en lugar de estar atado a un horario riguroso solo para mantener esos números perfectos en la balanza. La felicidad se encuentra en el equilibrio. Se siente horrible decirlo, pero terminé con mi última pareja. Por más que lo amaba, simplemente no podía ofrecerme lo que necesitaba. Estabilidad, un hogar limpio y ordenado y que se hiciera cargo de la carga mental y el esfuerzo emocional. Pasé un tiempo reflexionando, pero al final decidí que prefería estar sola que estar con él. Estaba lista incluso para quedarme sola para siempre, pero la vida tenía otros planes. Un mes después de que todo terminó, conocí a mi actual novia, y tras 2 meses juntas, simplemente no pudimos ignorar la atracción magnética que había entre nosotras. Era una conexión mental, emocional y física increíble. Ahora llevamos 20 meses juntas, y nunca había estado con alguien que se preocupara por mí de la manera en que ella lo hace. Resulta curioso pensar que me creía incapaz de encontrar a alguien que realmente valiera la pena para mí.